Buenas tardes, ya estamos nuevamente juntos. Me da muchísimo gusto recibirlos en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, como siempre, y el gusto de recibirlos en este programa con temas que sabemos que siempre son de mucha utilidad y esta tarde esperemos que no sea la excepción. Hablar de salud es hablar de algo integral. Todos somos seres que requerimos tener una estabilidad y equilibrio en salud en todas las áreas. La salud sexual siempre ha sido algo muy controversial, puesto que a veces se toca y hay personas que no les gusta hablar sobre cuestiones sexuales. Esta tarde vamos a hablar sobre sexualidad, pero específicamente sobre la homosexualidad. Una tendencia que pareciera que se incrementa día a día en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, pero que de alguna forma está dando como consecuencia una serie de inestabilidades emocionales que inclusive en algunos casos, los más graves o cuando no se atienden o cuando no se informan de manera adecuada, pueden terminar inclusive en suicidios. Es por esto que tomamos este tema como la homosexualidad, como algo serio desde la parte científica, pero también desde la parte social, humana, porque bueno, al final la sexualidad es de todos, sin importar la tendencia, la orientación, la preferencia, en fin. Para ello, pues me ha dado mucho gusto y me congratulo el tener aquí a dos grandes especialistas, dos grandes amigos además, pero sobre todo que lo hacen muy ameno y creo que así se debe tratar el sexo y la sexualidad. Primeramente presento a la doctora Olivia Higareda. Me da muchísimo gusto, doctora. Yo ya he estado por acá, habíamos estado platicando de varias cuestiones, tú como genetista, pero también especialista en sexualidad. Sí, Ricardo, pues muchas gracias porque el tema es muy interesante. Claro. Qué bueno que se preocupan por este tipo de temas y encantada de estar otra vez contigo y con tu público. Excelente, bueno, gracias. Y cumplimos la promesa, ¿no?, de hablar genéticamente de, claro, este aspecto, ¿no? Claro, perfecto. Sí. Y también alguien que, bueno, es todo un erudito, ya más de 8 diplomados y, bueno, cantidad de conferencias, el doctor Raúl Villarroel. Doctor, muchísimo gusto en tenerte nuevamente aquí. Ricardo, pues el gusto es mío, ya sabes que todos los años que tenemos de conocernos siempre sí. Es un placer platicar contigo porque haces tus programas muy amenos. Gracias, y esa función que te has dado en la vida de llevar la educación médica a todo el mundo, pues es muy de felicitar y siempre es un placer poner un granito de arena en tu gran misión que te has puesto. Gracias, doctor. Bueno, pues es lo que necesitamos, más unión, mucho más aporte y bueno, creo que esta tarde vamos a contar con estos dos grandes especialistas en un tema que, como decía, es controversial, que a veces mucha gente teme hablar de él, pero es una realidad que no podemos evadir. Yo creo que aquí estaremos de acuerdo que en la cuestión de la homosexualidad es algo que siempre hay la controversia. Claro. Esta tarde el tema central, les comento, hemos elegido un concepto interesante, como es la homosexualidad. ¿Se nace o se hace? Esa controversia yo creo que es algo importante saber qué avances hay y a nivel genético, si tenemos ya alguna novedad, en fin. Y bueno, pues empezando justamente con los diferentes comportamientos sexuales, doctora. ¿Viene ya o viene desde nacimiento? ¿Ya se trae genéticamente alguna predisposición? ¿Qué hay en esa área de avances? Bueno, es tanto para la homosexualidad como para la heterosexualidad, es la misma pregunta. ¿Se nace o se hace? Claro, ¿sí? Qué importante no hacer distintos, ¿verdad? Claro, sí, pero tomemos en cuenta que no existe nada más la homosexualidad y la heterosexualidad, sino la bisexualidad, y hay distintos matices de ellos. Claro. Y de todos ellos, por los estudios que se han llevado hasta ahorita, nada concluyente del aspecto genético, se ha encontrado que sí tienen que ver varios genes, es muy posible que tengan que ver varios genes, pero también factores ambientales. O sea, no se puede adjudicar a una unidad del ADN que es un gen para decir este es el causante de la homosexualidad masculina o femenina. Claro. Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, cómo se empezó a estudiar la homosexualidad, a partir de cuándo, ¿no? Y se empezó a estudiar a partir de los 20, cuando la homosexualidad ha existido toda la vida, pero claro, con tal nombre, ¿no? Ya se empezó a estudiar después y se empezaba a buscar qué aspectos bioquímicos, anatómicos, etcétera, tenían, encontrando a la homosexualidad principalmente masculina como un mal. ¿Sí? Y la femenina se consideraba que como no había penetración, etcétera, en las mujeres, entonces que era un jugueteo sexual, entonces no se le daba tanta importancia en general, ¿no? Y a la homosexualidad masculina sí decían, algo hay mal, que hay que atenderlo. Entonces se fue haciendo una cadenita de estudiarlo de diferentes niveles hasta que en 1993 se hizo un estudio en Suiza con muchas familias, con árboles genealógicos, en las que se encontraban varios homosexuales hermanos. ¿Sí? Y entonces decían, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Hay que hacer el estudio familiar hacia arriba, hacia abajo, ¿no? De todos los miembros. Y se encontraba que tenían tíos
¿sí? O primos hermanos por rama materna que eran homosexuales. Entonces dijeron, entonces aquí ha de haber algo genético. Y entonces empezaron a decir, bueno, y viene por rama materna. Entonces, como el cromosoma X lo heredan los hombres, nada más de la mamá, decían, tiene que venir del X. Y entonces hay un marcador que sirve para detectar muchas enfermedades, pero también es un marcador que nos hace, es un gen del ADN, una unidad del ADN, que nos hace ver diferentes a muchos. Y empezaron a estudiar ese marcador llamado XQ28 y decir, este marcador se está encontrando en un gran número de homosexuales hermanos. Y entonces hacían análisis estadísticos. El doctor Hammer fue el de los primeros que empezó a estudiar y decía, estudió al inicio más de 115 familias y decía, sí se encuentra estadísticamente significativo el XQ28 en los varones. Pero luego se empezaron a hacer más estudios otras personas y él también empezaron a darse cuenta que ese XQ28 se puede encontrar también en heterosexuales de la misma familia o en otros estudios. ¿Qué caray? Sí. Entonces, ¿se derrumbó la teoría hasta ahí? No se ha derrumbado totalmente. Todavía porque lo que es el conocimiento de los genes es muy interesante. Por ejemplo, para que nosotros funcionemos, pues actúan miles de genes, ¿no? Claro. Y entonces, estos genes que por ejemplo ahorita están actuando con nosotros, algunos actuaron o ya dejaron de actuar cuando estábamos adentro de nuestra mamá. Entonces, igual para el XQ28, dicen que tal vez hubo una etapa inicial en el embarazo de estos homosexuales en que actuó de X manera, y es muy complejo pues estudiar un bebé adentro de la mamá y más su ADN. Claro, pero está muy interesante, ¿sí? ¿No? La verdad es que es muy vasto. Yo creo que iremos poco a poco a lo largo del programa llegando a la conclusión, pero yo creo que eso es algo muy importante. Doctor Villarroel, aquí yo me encontré con una montaña de conceptos que la verdad me gustaría que nos ayudaran a aclarar. Lo que es orientación sexual, luego se habla de tendencia sexual, se habla de inclinación sexual, preferencia sexual, comportamiento sexual, identidad sexual. Digo, la verdad, de por sí es complicadillo el tema y qué barbaridad, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Fíjate que sí es muy importante hacer la diferenciación entre estos puntos, Ricardo, porque esta diferenciación nos permite entender muchas de las variantes que encontramos en nuestra comunidad. Me gustaría comenzar por decir que hoy en día una de las teorías más aceptadas para el estudio de la sexualidad es la de Eusebio Rubio, que es un mexicano orgullosamente que ha presidido la Asociación Mundial de Salud Sexual, y él básicamente dice que tenemos 4 puntos fundamentales en nuestra sexualidad que interactúan entre sí todo el tiempo, que son los afectos o el amor, la reproductividad, el erotismo y el género. Y del género viene a partir del sexo, y ahí vamos a empezar con 2 conceptos. Sexo es esa parte biológica con la que nacemos, nuestra anatomía, nuestras hormonas, nuestros genes. Correcto. Sexo es lo biológico. Después viene el género, que es lo social, ese complejo que le dejamos caer a los niños en el momento de que nacen, de nuestras expectativas de acuerdo al sitio y al punto en la historia, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, uno nace y dice, es niño, ya desde ese momento te asignaron tu sexo. Pero luego inmediatamente la enfermera se dirige a la mamá y le dice, ¿cómo le va a poner, señora? No, pues Raúl como su tío, Blanquita como su abuela, etcétera. Y entonces ya te dejaron caer toda la historia de tu tío o tu abuela, y por lo tanto todas unas condiciones sociales de género. Y los zapatitos rosas, la chambrita azul, claro, todo esto ya comienza a ser el género. Toda la decoración, ¿no? Sí, claro. Entonces ya tenemos 2 conceptos, sexo y género. Pero luego viene el otro, ¿tú cómo te sientes con el género que te asignaron? Eso se llama identidad de género. Que eso ya es digamos, un niño ya más grande, un adolescente. Sí, un niño más grande, desde muy temprana edad el niño se va sintiendo de acuerdo o no con el género que le asignó la sociedad. Ahí viene la identidad. Ahí viene la identidad de género, que es un concepto muy diferente después a tu preferencia erótico-afectiva. ¿Con quién quieres compartir tu amor y con quién quieres compartir tu erotismo, tu placer? Entonces tendríamos básicamente esos 4 conceptos para no hacernos más bolas con muchos más, que sería, repasando, sexo, lo biológico, género, lo social, identidad de género, cómo me siento yo con este género que me asignó la sociedad, y luego la orientación erótico-afectiva, o sea, con quién me gusta,
amar y erotizarme. Claro. Y de ahí todas las combinaciones que te puedas imaginar. Ok, ¿se puede separar la parte emotiva de la parte erótica? Sí, claro. ¿Puede ser únicamente una práctica sexual, por ejemplo, con personas del mismo sexo, algo eventual, algo nada más por el puro punto de hormonal, digamos? Fíjate que se puede separar y no. Hoy, Okay. Una de las cosas más importantes que se ha visto en el ámbito de la sexualidad son los estudios que están haciendo gente como Helen Fisher, como Luan Brizandín, que me gusta cómo iniciaste el programa, que son gente que ha abordado la sexualidad desde todos los puntos. Claro. Lo biológico, lo antropológico, lo social. Por ejemplo, Helen Fisher se dedica a estudiar el amor y por qué nos enamoramos desde el punto de vista neurofisiológico, neurobioquímico, pero también en la evolución de la humanidad. Y nos estamos encontrando que tenemos todavía muchas cosas de primates. No, pues sí, no, hombre, no, ya lo creo, ¿no? Y bueno, y hay muchos que así actúan. Doctor, vamos al primer corte, pero esta es la parte en la que vamos a tener esa mezcla de lo científico con lo social y con lo que sucede en la realidad. Creo que son tres cosas distintas que vamos a tocar durante esta hora. Quédense con nosotros, recuerden que está nuestro teléfono, estamos en vivo desde Guadalajara, llámenos y perfectamente podemos transmitir su comentario o duda. Entonces, quédense en este tema que es homosexualidad, ¿se nace o se hace? Accedes, bueno, se hizo una alianza estratégica con Aeroméxico porque los antecedentes pues nos dicen, ¿no?, que muy poca gente es la que tiene tarjeta de crédito. Y pues anteriormente la forma de pago con Aeroméxico solamente era con tarjeta de crédito o contado. Entonces realmente Aeroméxico, pensando en cómo ayudarle al público en general a que pueda viajar, pues creó esta alianza estratégica con Accedes, que somos una empresa de financiamiento dedicada pues principalmente a estabilizar la economía de cualquier persona, ¿no?, tanto empleados que estén en empresas privadas o de gobierno o público en general. Ahorita estamos muy dirigidos con Aeroméxico a que cualquier persona pueda acercarse a Aeroméxico Andares para tramitar su financiamiento. Le vamos a dar opción de que pueda pagar a 6, 9 o 12 meses. Bueno, también comentar que tenemos la opción de descuento vía nómina. Esto tenemos que hacer un convenio con las empresas, ya sean privadas o de gobierno. Excelente. Y tiene muchos más beneficios, ¿no? O sea, en cuanto a plazo, a que no checamos buró de crédito. Entonces, bueno, quien le interese que lo veamos con su empresa, también nos pueden contactar para que lo hagamos así, ¿no? Bueno, pues entonces estábamos nosotros viendo que también el punto de la homosexualidad tiene varias vertientes, o sea, no es una sola, podemos hablar de varias partes, como puede ser la cuestión psicológica, estamos viendo la parte genética, pero también la parte social, y yo les decía yo que les agregaría la parte realidad. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Porque también hay mucho, digamos, un baile de máscaras en la sociedad, donde todo el mundo satiriza o sataniza mucho a una persona, se burlan, en fin, yo creo que es un buen tiempo de actuar con madurez ante una situación tan real que cualquiera de nosotros podemos estar viviendo en una forma hasta cercana y no cercana. Pero bueno, tú querías comentar algo, doctor, antes del corte, me decías, ¿no? Sí, me preguntabas si se puede separar afecto y erotismo, y decíamos que sí. Sí, de hecho, ahora que se han abocado los investigadores a estudiar la bioquímica del amor, yo les digo que antes me burlaba de los jóvenes porque decían, es que no hay química.
química. O sea, pues esa palabra no, hay que usar empatía. No, resulta que sí hay química del amor, ¿no? En la química del amor nos habla que algunas hormonas, predominantemente la dopamina, la feniletilamina, que por cierto hay mucho en el chocolate, se tiene que ver con esa sensación de amor, de enamoramiento. Y la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, son una hormona muy relacionada con el deseo. Entonces tú puedes tener un deseo meramente físico por una persona sin que haya un afecto, pero cuidado, se ha comprobado que durante el orgasmo se producen cantidades impresionantes de dopamina que llegan a áreas específicas del cerebro, como es la corteza prefrontal, que te hacen sentir enamorado. Entonces a veces cuando dices como esas películas, ¿no?, de amigos con derechos, que es puramente físico y no va a haber amor, en una relación sexual placentera y repetida, te comienzas a enamorar porque estás produciendo dopamina repetidamente. O sea, se está en el filo de la navaja. Sí, se está en el filo de la navaja. Sí, son dos cosas diferentes, incluso hormonalmente. Que se incluso tocan zonas del cerebro diferentes y que son diferentes en hombres y en mujeres y en varones y mujeres homosexuales. Pero de eso podemos platicar más adelante. Claro, excelente. Bueno, y en este espacio ahorita que quisiera yo comentar es el origen. Muchas veces se hace esa situación de que a todo le queremos encontrar una razón. No lo hay. Hay mil cosas que no hay explicación y sobre todo ni en medicina se tiene la verdad absoluta. Por lo tanto, lo interesante es ver los avances que hay en investigación. Doctora, el origen de la homosexualidad. Bueno, entonces lo que comentábamos es que se empezó a estudiar buscando la patologización de la enfermedad, ¿no? O sea, ver lo patológico. Entonces, pues por estudios que se han hecho y que, como lo que veíamos ahorita, nada concluyente del aspecto genético y ambiental, pues se ha encontrado que tiene que ver factores genéticos y ambientales, pero tanto para la homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, sí, y homosexualidad masculina y femenina. Pero de alguna manera sí nos queda claro que fue más castigada la homosexualidad masculina por lo que le buscaban una patología, ¿no? Claro. Pero no se ha encontrado, que todavía falta mucho por estudiar, pero del aspecto normal, como genes y ambiente que contribuyen a ser homosexual o bisexual, ¿no?, o heterosexual. Ok, aquí el punto de la realidad. La realidad es que también es más aceptada, por ejemplo, la homosexualidad o llamada también lesbianismo. A mí no me gusta más la homosexualidad femenina, que en ese sentido es como que la imagen o es digamos hasta casi un arte el ver a dos mujeres, para muchos hombres etcétera, ¿no? Sí, pero a lo mejor la realidad es que a todo el mundo se le hace mucho más grotesco, entre comillas, ver a dos hombres, por ejemplo, besarse o tener algún tipo de relación sexual. Sobre todo ahora que está pasando tanto que ya se está liberando más esto y en la calle pues sí sorprende el verlos de la mano o X. La mujer tradicionalmente hasta en la escuela y todo, sean o no sean homosexuales, tiene más contacto físico, ¿no? Y de alguna forma pues nosotros como hombres lo respetamos, decimos, lo normal. Nos gusta. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien, se ve bonito. Pero entonces la parte estética, yo creo que ahí es algo que, por ejemplo, independientemente de esto, la crítica, los terceros que se hacen o hacemos críticas hacia. Eso también a veces se dice, no, es que lo critica porque él es y no lo quiere, o sea, siempre hay, de todo. O sea, de todas maneras, Juan te llamas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto, sí, genéticamente puede haber esa homofobia o esa situación de a lo mejor cierta preferencia de decir, no, la mujer bien, pero en el hombre no, es por machismo. ¿Qué puede ser ahí? Bueno, también hay mucho el aspecto cultural, porque si sabemos hace algunos miles de años, se consideraba que el varón, hombres guerreros, griegos, romanos, etcétera, en la relación sexual, que no le daban el nombre de homosexual, la mejor relación era con otro hombre, con otro varón, y con las mujeres en ciertas culturas hacían contratos para tener descendencia y lo veían como normal, y siempre se han hecho estudios, análisis estadísticos, bueno, cada determinado tiempo, y se ha encontrado que el índice de homosexualidad masculina ha sido casi siempre el mismo, nada más que ahora se le llama homosexualidad, pero en un tiempo no se le llamó y se consideraba como, te digo, como parte normal. Exacto. Lo que sí ahora es que en muchos lugares, como aquí en Jalisco, para estos grupos minoritarios de homosexuales masculinos es muy difícil en un estado como el nuestro, en que hay mucho machismo. Entonces los jóvenes les empiezan a decir, si tú te gustan los niños, entonces eres niña, o eres mitad niño y mitad niña, o júntate con las niñas. Entonces ellos a veces tienen que tener ciertas conductas de niños, de niñas, aunque ellos quisieran comportarse como varones y que les gusten los varones, ¿no? Exacto. Pero también hay hombres que son heterosexuales
y tienen ciertos movimientos amanerados y luego ya le dices, eres homosexual, Cierto, ¿no? sí. Y son todos unos caballeros elegantes. Y entonces lo que hay que hacer es respetar la diversidad de cada quien, como comentábamos ahorita en el corte, ¿no? O sea, tener educación para la vida, respetando a cada grupo minoritario, Claro. para poder enriquecernos, porque genéticamente nosotros podemos crecer mucho, todos, cada uno, si nos permitimos unirnos homosexuales con heterosexuales y todos respetándonos cada quien nuestra forma de vida. Claro, yo creo que sí, eso es importante. Y me acuerdo mucho, doctor, que en algún momento platicábamos, pues, que desde la infancia a veces se piensa, bueno, siguiendo con el punto de que si se nace o se hace, el cambio, por ejemplo, de niño a adolescente o inclusive niño ya en edad escolar, el niño, por supuesto que todo ser humano es totalmente sexuado, desde bebé, bueno, ya empieza, Desde ¿no? que lo piensas tener. Exacto. Entonces, de alguna manera, todo tiene que ver con la sexualidad. En ese sentido, por ejemplo, hay niños que pueden tener ya, claro, tienen su deseo sexual, pero puede ya haber una situación de que desde esas edades o ciertas edades ya estén denotando que tienen una preferencia por personas del mismo sexo. Sí, fíjate, quisiera hacer una acotación antes de entrar a esto de los niños, de que le quedara muy claro a nuestro público que la homosexualidad o la bisexualidad es una cosa inconstante, porque incluso alguien puede sentirse hoy muy heterosexual y mañana sentir una inclinación homosexual o bisexual. Esto, hace muchos años, un investigador a mediados del siglo pasado, 15, fue el primero que dijo, a ver, espérate, es que no hay homosexuales y heterosexuales, hay una gama de 7 puntos intermedios, pero investigadores más recientes han dicho, no son 7, son tantos puntos como humanidad haya y tantos puntos como la evolución de la misma persona. Para dejar de poner estigmas, me gustaría que a nuestro público le quede claro que se calcula que alrededor del 30 al 50% de la población puede ser homosexual o bisexual. Eso quiere decir que cada 10 amigos que usted tenga, a lo mejor la mitad son bisexuales. Entonces vamos quitando ya los estigmas y no pasa nada. Esto nos dice, para lo que tú me preguntas, desde niño, los niños sienten, hay una fase que incluso Freud llamó la fase homosexual durante la adolescencia, en que los niños pueden intentar probar o tienen más toqueteo con sus amigos, intentando conocerse, y eso no los hace que vayan a ser homosexuales. Y aquí hay 2 puntos que qué bueno que aclaraste tú al principio, qué diferencia hay entre identidad de género y orientación erótico-afectiva, porque hay niños que de chiquitos de repente les gustan las cosas del género contrario, pero no prefieren a los de su propio género, es decir, dicen yo quiero que me pongan vestido y quiero cocinar con mi mamá y eso, a lo mejor tienen una identidad de género femenina, pero luego les gustan las niñas. Ajá. O niños muy varoniles que les gustan los niños. Sí comienza uno a ver desde preescolar ya alguna inclinación de los niños, pero que no es definitiva. Por supuesto. Cuando ya la comienzas a ver al paso de la adolescencia, ya la puedes considerar que finalmente alguien ya estableciendo su orientación y su identidad de género ya de manera más ordenada. Que es importante aclarar el punto es de que no porque sea una enfermedad, es decir, no estamos diciendo que desde niños empiezan a demostrar que tienen una enfermedad, es o que una tienen un desequilibrio, no, sino que en el sentido puro de que los padres deben de poder llevar y poder conducir y apoyar a ese niño o esa niña si ya está mostrando que tiene ciertas tendencias, o sea, no imponerle lo que tú decías al principio. Y fíjate que es muy importante porque luego los llevan al psicólogo para que se los quiten, pues si no es gripa, ¿verdad? No es enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad, es como decir, pues con el paso del tiempo va tomando color los ojos, ¿no? Un niño que nace con los ojos claros va tomando su verdadero color y de repente a una edad decimos, ya, ese es el color que se le va a quedar. Es lo mismo la orientación. Y no llevamos al niño al oftalmólogo para que le cambien el color de los ojos. Bueno, a veces le ponemos pupilentes. Pero bueno, la verdad es que hay que aceptar lo que el niño siente y lo que el niño quiera vivir a lo largo de toda su vida. Tenemos que crear a nuestros hijos con lo que ellos sientan y decidan ser. Exacto, yo creo que eso es bien importante. Doctora, avanzando sobre la genética, bueno, vamos ahorita al corte, pero antes ahorita que regresemos y antes de salir al corte, quisiera nada más rápidamente que nos comentaras entonces si genéticamente pudiera anticiparse los padres ahora, como decir, bueno, tal pareciera que mi hijo va a tener esta tendencia, a lo mejor no debo de imponerle y sino esperar a que él diga. Hay un punto, bueno, ya vamos al corte, pero yo veía por ahí, ¿y qué tal si se decidiera que todos son asexuales? Y cada quien que decida lo que quiera. Estaría padre, ¿no? Sí. Bueno, vamos al corte, regresamos.
Pues Accedes, bueno, se hizo una alianza estratégica con Aeroméxico porque los antecedentes pues nos dicen, ¿no?, que muy poca gente es la que tiene tarjeta de crédito. Y pues anteriormente la forma de pago con Aeroméxico solamente era con tarjeta de crédito o contado. Entonces realmente Aeroméxico, pensando en cómo ayudarle al público en general a que pueda viajar, pues creó esta alianza estratégica con Accedes, que somos una empresa de financiamiento dedicada pues principalmente a estabilizar la economía de cualquier persona, ¿no?, tanto empleados que estén en empresas privadas o de gobierno o público en general. Ahorita estamos muy dirigidos con Aeroméxico a que cualquier persona pueda acercarse a Aeroméxico Andares para tramitar su financiamiento. Le vamos a dar opción de que pueda pagar a 6, 9 o 12 meses. Bueno, también comentar que tenemos la opción de descuento vía nómina. Esto tenemos que hacer un convenio con las empresas, ya sean privadas o de gobierno. Excelente. Y tiene muchos más beneficios, ¿no? O sea, en cuanto a plazo, a que no checamos buró de crédito. Entonces, bueno, quien le interese que lo veamos con su empresa, también nos pueden contactar para que lo hagamos así, ¿no? Pues les recuerdo que Acontecer Médico siempre estamos tratando de acercarles el hábito del ejercicio, del estilo, el famoso estilo de vida saludable, pero que sea algo real. Entonces, el poder facilitarles y acercarles diferentes herramientas creo que es algo muy importante. No nos vamos a detener en este combate hacia la obesidad real que estamos haciendo, no solo de una frase, sino que lo estamos llevando a actividades como es el Reto Acontecer Médico, donde recuerden que inclusive en el Reto Acontecer Médico en 3 meses se les da los estudios de laboratorio, se les da gimnasio y se les da prácticamente todas las consultas por una cuota de recuperación únicamente, donde hemos tenido resultados de que se bajan hasta 7-10 kilos. Uno de nuestros patrocinadores, que es Gold Gym, nos trae también en esta ocasión una venta nocturna. Esta venta nocturna va a ser los días 29 y 30 de noviembre. Habrá promociones y precios especiales. Vean nada más, una anualidad por solo 3,999 pesos, que es algo, la verdad, súper accesible, que les incluye gym de 6 a 11 p.m. de lunes a viernes, sábados de 7 a 3, pero cuenta Gold Gym Select en Plaza Bonita con más de 200 equipos de fuerza, pero también, si ustedes lo quieren, clases de spinning, box, crossfit, bien step, insanity, bueno, hay 1000 formas de hacer ejercicio y además divirtiéndose, que es algo importante. No es algo tedioso, eso ya pasó de moda. El CrossFit, que es algo muy ahorita de la actualidad, también se tiene. Y bueno, de 8 a 12 semanas de rutina con instructor, se les hace una evaluación física, por supuesto, para evitar lesiones, y se les va a poner el plan que ustedes necesitan acorde a su estado físico, por supuesto. Entonces, también habrá más obsequios, descuentos. Recuerden entonces, gran venta nocturna en Gold Gym Select, que está en Plaza Bonita, enseguida de Plaza México, los días 29 y 30 de noviembre. Por ahí los esperamos y van a tener muchísimos beneficios y promociones. Y bueno, pues continuando con nuestro tema de esta tarde, la sociedad y los padres y los amigos y todo el mundo, decíamos, tiene mucha tendencia a poner etiquetas en las personas. Eso es todo, que si es introvertido, que si es alegre, que si es esto, que si es borracho, que si no es borracho o irresponsable. Pero siempre esas etiquetas son impactos, para mí son como balas en la autoestima de cada persona. Si nos vamos a la cuestión sexual,
no es tampoco algo que sea excepcional. También se lesiona, y eso de estar constantemente poniéndole etiquetas, decir, bueno, ¿dónde lo encasillo? Lo pongo aquí, entonces eres bisexual. No, como tú decías, doctora, es muy amable, muy caballeroso, me abre la puerta, no, pues este cuate es gay. O sea, por Dios. Entonces, como que siempre esa manía de la sociedad de ponernos etiquetas, ¿no? Claro, la falta de documentarse y los introyectos que muchas veces traemos, que ya nos hacen etiquetar a las personas y hacer, como te decía, grupos minoritarios. Entre más grupos minoritarios, menos convivimos y menos nos podemos apoyar. Claro. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto importante. Y bueno, aquí los dos, o ustedes me dicen cuál de ustedes quisiera comentarlo o lo comentamos aquí. La situación, por ejemplo, de esas etiquetas, por ejemplo, ¿cuándo se es homosexual? ¿Cuándo se es bisexual? ¿Cuándo se es bisexual pero no afectivo, o si es afectivo? Las mismas situaciones que hay a veces de decir, es que él es pasivo, él es activo, o ella es pasiva, es activa. Entonces, por ejemplo, creo que hay muchas situaciones que inclusive los mismos homosexuales se la creen. Por ejemplo, vemos mujeres que dicen, caray, pues como que yo voy a ser la del hombre, entonces yo me visto como hombre, ¿no? Sí. Cuando en realidad pues pueden ser femeninas las dos, ¿no? Fíjate que el riesgo de poner etiquetas es que tendríamos que poner en Jalisco más de 7 millones de etiquetas, porque todos somos diferentes. Por ejemplo, yo puedo ser heterosexual, pero a lo mejor tengo alguna práctica que otra gente no tiene. A lo mejor yo soy poliamoroso y vivo con varias parejas. A lo mejor tú eres heterosexual, pero vives en monogamia. A lo mejor ella es heterosexual, pero además tiene una pareja 15 años mayor que ella, o 15 años que se veía como gerontofilia, ¿no? Entonces, todos tenemos alguna preferencia diferente, entonces debemos de quitar etiquetas, porque en cuanto a la homosexualidad y la bisexualidad, hace rato te decía, algunos investigadores nos han dicho que incluso a lo largo de la vida puedes tú cambiar también tus preferencias, y entonces hoy te pones una etiqueta que mañana te tienes que cambiar. Como dice el sabio filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad y para qué tanto problema. Si podemos respetar la diversidad, que como dice Oli, es la riqueza de la evolución. La diversidad es lo que nos ha hecho crecer. Ahora, el problema es que en sociedades como la nuestra tenemos una doble moral del tamaño del mundo. Criticamos todo lo que no hacemos, o lo que sí hacemos pero no nos han cachado. Ándale. Entonces vivimos con mucha culpa, y eso a la larga nos trae muchos problemas, y lo estamos viendo. En Jalisco tenemos la encuesta nacional de la juventud, dice que nuestros jóvenes tienen un nivel de condena a muchas prácticas sexuales muy por encima de los jóvenes del DF o del norte del país, pero tienen casi el mismo nivel de práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen lo mismo pero con mucha culpa. Sí, claro. Que tenemos en Jalisco mucha depresión en adolescentes, suicidio en adolescentes, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, por esta vivencia de la sexualidad a escondidas por temor a una etiqueta. Claro, y porque ahí yo agregaría otro, y es decir, bueno, critican el que quisieran hacer algo que hacen los demás y no se atreven, que ese es otro punto. Claro, ¿no? Como también decía Freud, esas son tus perversiones personales, lo que quisieras hacer, pero crees que está mal. Así es. Y bueno, el punto de que no es enfermedad. Entonces, genéticamente, doctora, vemos que no hay una distorsión, digamos. Eso sí está ya comprobado, que no quiere decir que los genes están torcidos, vaya, ¿no? No, lo que pasa es que se ha buscado estudiar más a la homosexualidad, pero por ejemplo, podríamos encontrar, como dices, genes torcidos también en los bi y en los hetero, ¿no? O sea, claro, pero no los hay. O sea, no los hay. Okay. Y también hay otra cosa muy importante, que nosotros le damos mucho peso a lo sexual. Entonces, tratando lo sexual, a veces no lo queremos ni tocar. Tenemos un problema en la consulta diaria. Simplemente los papás de niñas que nos llevan a la consulta entre 2 y 14 años no saben si ya menstruó su hija. No quieren aconsejarlas de nada, o sea, prefieren no tocar el tema, que eso lo hable con su mamá, pero la mamá no se prepara también, pues ella le habla de lo que ella ha vivido. Entonces, si partiendo de esos puntos que son tan importantes, no se le deja al niño la libertad de pensamiento, incluso hay varios autores que refieren no nomás en lo sexual, que lo que tú decías del niño, el niño nace o se hace en todos los aspectos, el niño trae una capacidad impresionante para conocerse durante toda la vida, para aprender, y también en el aspecto sexual, para decidirse, etcétera, en base a que se conozca. Pero los adultos en determinadas sociedades, incluyendo la nuestra, les vamos taladrando el cerebro, ¿sí? A hacerlos no libres de pensamiento. Entonces muchas veces le dicen, tú eres esto, y ellos aceptan que ya son eso, claro, sí, heterosexual, homosexual, lo que sea. Y entonces no, hay que enseñarlos a que ellos se vayan descubriendo, ¿verdad? E irlos enseñando a afrontarlo a la sociedad de la mejor manera. Claro, ¿verdad? yo tengo aquí unas aseveraciones, por ejemplo, ¿qué significa ser homosexual? Si él o ella se sienten persistentemente sentimental o sexualmente
atraídas a personas del mismo género o sexo. ¿Sí? Pero de manera constante, porque tú puedes tener, fíjate, tocaste un tema muy importante. Tú puedes tener una práctica considerada homosexual por necesidad. Ejemplo, hombres que están en la cárcel, donde ellos preferirían tener una relación sexual con una mujer, pero no habiendo más, pues terminan con el compañero y no son homosexuales, a pesar de que tuvieron una práctica homosexual. Okay. La otra, tú puedes tener una experiencia para vivirlo y ver qué se siente, decir, ¿sabes qué? No me gustó, y eso no te hace homosexual. Entonces, para que tú digas eres homosexual, es una preferencia por tu propio género de manera persistente. Okay. De manera persistente, porque quieres compartir tu afecto y tu erotismo. Y hay otro punto importante, si eres hombre o mujer, porque socialmente al hombre se le permite más libertad de pensamiento en lo sexual y a la mujer no. Entonces la mujer puede estar constantemente sintiéndose de una manera y de repente a una edad adulta decir, ah no, mira qué caray, me descubrí de otra manera. ¿Sí? O ahorita quiero investigar, quiero descubrirme a ver qué pasa. Entonces son edades diferentes los hombres y las mujeres de acuerdo a nuestra sociedad. Sí, no, y viene inclusive ni siquiera hablando de la homosexualidad, simplemente la práctica sexual. Claro, en general. En el hombre, uy, no, qué padre, ¿no? En la mujer, no, eres una tal por cual. Y se le invita al hombre a impulsarse, sí, claro. Incluso a veces teniendo ellos errores que les afectan, ¿sí? Porque no lo pensaron bien, no lo planearon bien, porque fue impulsado socialmente. Claro. Entonces también es cosa que no han pedido los hombres de muchas maneras y también lo viven, lo padecen. Sí, sí, por supuesto. Sí, por eso dicen que los hombres nos pasamos inventando prácticas sexuales que no tuvimos y las mujeres se pasan negando prácticas sexuales que sí tuvieron, ¿no? ¿Por qué? Por el contexto social en que nos sitúan. Claro. Y respecto a la homosexualidad, hace rato tú lo decías, a los hombres no se nos ha permitido el afecto y el contacto físico con los de nuestro propio género, porque entonces eres homosexual. Sí. Y a las niñas sí. Y a las niñas sí, entonces por eso también se ve diferente la homosexualidad masculina que la femenina, porque si tú querías acostarte con tu compañero en un camping en la adolescencia, ya eras homosexual, pero si eras niña y hacías una piñamada, estaba bien. Entonces ese concepto también social nos ha permitido poner o quitar etiquetas que también, otra vez, son muy peligrosas. Claro, y volviendo a las etiquetas, yo creo que el daño que puede ser, yo por ejemplo en el caso de la homosexualidad sabemos que la sociedad está más abierta dentro de lo que podemos hablar. Esto ha ayudado mucho a que la homosexualidad cada vez se viva, se abran, inclusive personajes públicos, artistas, etcétera, lo reconocen o salen del closet, como se dice, claro. ¿no? Pero aquí hay un punto interesante y es de que parece que también la etiqueta va para el que es homosexual. ¿Y qué es? Que por ejemplo cuando hacen los desfiles para darse a conocer, para abrir de su libertad, se visten de cosas raras, salen con unos disfraces ahí medios atrevidos, algunos hasta ridículos. Entonces, ¿por qué ese estigma? ¿Por qué el homosexual tiene que ser así si a veces ni él es el primero que se respeta, ¿no? Fíjate que eso lo explicaba hace rato, Oli tiene un concepto muy social. Lo que decía Oli hace rato, antes por la forma que concebían el Génesis, los griegos, ellos pensaban que los hombres muy hombres eran aquellos que habían dividido a dos hombres y por eso se buscaban entre ellos. Entonces muchos de los guerreros eran muy masculinos y eran homosexuales. Hoy, ¿por qué hay afeminamiento en los homosexuales masculinos o, como dicen, amachorramiento en las homosexuales femeninas? Porque si de chico te comenzaste a decir, papá, me gustan los hombres, te dice, no seas niña. Y entonces tu concepto es, para poder gustarme los niños, tengo que ser niña, entonces me afemino. Ajá. Y entonces las mujeres sucede lo contrario. Entonces, esto tiene mucho contexto social de lo que le hemos puesto de etiqueta a alguien para poder ser homosexual. Claro. Si eres homosexual, entonces tienes que tener este patrón, este estereotipo. Tienes que vestirte de mujer, tienes que salir, wow. Y si le gusta, chido. Sí. Pero a veces es un empuje social. Y otra cosa, o sea, sí, o sea, tenemos modelo de pareja hombre-mujer, sí, pero no existe el modelo de homosexual, o sea, no se permite que ellos lo tengan. Entonces tienen que adaptarse al modelo heterosexual, actuando entre dos homosexuales varones, uno más hombre, otro más mujer. Y entre las parejas de homosexuales mujeres también. Claro. Una que toma el papel de varón y una de mujer. ¿Por qué? Claro. Porque son los modelos que hay. Entonces hay que dejarlas tener su propio modelo, ¿no? Si las quieren ser muy femeninas. Dinámico, ¿no? Y al final, yo creo que y esa es parte de los estigmas o las etiquetas que se les pretende imponer. Y yo creo que ese es un punto interesante al que estamos llegando. Vamos al corte, pero yo sí les comento que lo más importante es que también los padres, los hermanos, los amigos, todo, ya maduremos porque nos comportamos como niños cuando se habla de este tipo de temas. Cuando hay una persona así, se le trata luego de estigmatizar o de etiquetar y de alguna manera viene el famoso bullying. Vamos al corte, regresamos. Sí, porque el famoso bullying. Sí. Sí. Yo...
Accedes, bueno, se hizo una alianza estratégica con Aeroméxico porque los antecedentes pues nos dicen, ¿no?, que muy poca gente es la que tiene tarjeta de crédito. Y pues anteriormente la forma de pago con Aeroméxico solamente era con tarjeta de crédito o contado. Entonces realmente Aeroméxico, pensando en cómo ayudarle al público en general a que pueda viajar, pues creó esta alianza estratégica con Accedes, que somos una empresa de financiamiento dedicada pues principalmente a estabilizar la economía de cualquier persona, ¿no?, tanto empleados que estén en empresas privadas o de gobierno o público en general. Ahorita estamos muy dirigidos con Aeroméxico a que cualquier persona pueda acercarse a Aeroméxico Andares para tramitar su financiamiento. Le vamos a dar opción de que pueda pagar a 6, 9 o 12 meses. Bueno, también comentar que tenemos la opción de descuento vía nómina. Esto tenemos que hacer un convenio con las empresas, ya sean privadas o de gobierno. Excelente. Y tiene muchos más beneficios, ¿no? O sea, en cuanto a plazo, a que no checamos buró de crédito. Entonces, bueno, quien le interese que lo veamos con su empresa, también nos pueden contactar para que lo hagamos así, ¿no? Sí, pues Accedes, bueno, se hizo una alianza estratégica con Aeroméxico porque los antecedentes pues nos dicen, ¿no?, que muy poca gente es la que tiene tarjeta de crédito. Y pues anteriormente la forma de pago con Aeroméxico solamente era con tarjeta de crédito o contado. Entonces realmente Aeroméxico, pensando en cómo ayudarle al público en general a que pueda viajar, pues creó esta alianza estratégica con Accedes, que somos una empresa de financiamiento dedicada pues principalmente a estabilizar la economía de cualquier persona, ¿no?, tanto empleados que estén en empresas privadas o de gobierno o público en general. Ahorita estamos muy dirigidos con Aeroméxico a que cualquier persona pueda acercarse a Aeroméxico Andares para tramitar su financiamiento. Le vamos a dar opción de que pueda pagar a 6, 9 o 12 meses. Bueno, también comentar que tenemos la opción de descuento vía nómina. Esto tenemos que hacer un convenio con las empresas, ya sean privadas o de gobierno. Excelente. Y tiene muchos más beneficios, ¿no? O sea, en cuanto a plazo, a que no checamos buró de crédito. Entonces, bueno, quien le interese que lo veamos con su empresa, también nos pueden contactar para que lo hagamos así, ¿no? Bueno, ya regresamos y bueno, yo sí quiero hacer hincapié de lo que hemos estado viendo de Accedes, Aeroméxico Andares y Acontecer Médico. Es una alianza estratégica que estamos realizando para que igual, si tú eres profesional de la salud y requieres de ir a congresos o vas a hacer cirugías en otro lado, acércate con nosotros porque estamos consiguiendo las mejores tarifas e inclusive financiamientos, que eso va a ser algo muy importante, puede ser hasta 6, 9 o 12 meses. Podemos inclusive hacer un convenio con el hospital que tú trabajas y hacer ese convenio para que en forma de descuento nominal puedas acudir a ese congreso y de alguna manera no te descapitalices o cargues de más la tarjeta, que es algo que sucede mucho. Entonces, bueno, comuníquense con nosotros porque les vamos a poder aportar en este sentido. Igual, si al mismo tiempo tú como paciente que nos ves en más de 20 estados de la República quieres venir a tratarte aquí a Guadalajara, también comuníquense con nosotros o con Aeroméxico Andares, ya que a través de Accedes vamos a poder tener ese financiamiento para que vengan acá a Guadalajara y se puedan intervenir o tratarse con el médico que ustedes elijan aquí en Guadalajara y de pasada, pues que conozcan nuestra bella ciudad. Bueno, pues entonces Accedes, Aeroméxico Andares y Acontecer Médico, como siempre, estamos también promoviendo el turismo médico en una forma real,
absoluta, pero también inclusive la manera en la que el recurso no sea un agravante de nuestra economía, sino el sentido de que podamos manejarlo a través de financiamiento y a través de nómina. Bueno, pues vamos hacia la parte recta, no recta final, todavía tenemos un tiempecillo, pero la educación, yo creo que nos hace falta mucha educación sobre estos temas, pero también me gustaría que lo que decías, y eso es importante, de ninguna manera la idea es estarlos invitando o estamos incentivando que la gente sea homosexual y que todo el mundo sabe, sí, no, o sea, yo creo que es una decisión individual. Sí, como tú dices, los invitamos a que se documenten, por ejemplo, con estos programas, claro. con programas serios en donde ellos se puedan descubrir y entonces ya sepan cuál es su verdadera orientación y después si cambia esta, bueno, aceptarse. No es una invitación a vivir tal, sino a que cada quien se vaya aceptando de la orientación que va teniendo o que siempre ha tenido, claro. ¿sí? Y si es homosexual, muy bien, y a invitar a la sociedad a, como te decía, a que entendamos la forma de vivir del otro, la Correcto. forma de pensar del otro y su vida sexual también. Doctora, entonces genéticamente hay indicios de que pudiera haber alguna situación de que se pueda, digamos, identificar, porque yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, ¿cuál sería un mensaje para los padres? Bueno, pues es que otra vez lo mismo, no, desde que van a hacer el bebé ya le vamos nosotros dando un contexto, ¿no? Y también hay que ver qué quieren los papás, ¿verdad? Entonces también a veces el niño cumple con las expectativas y a veces no cumple ni con las expectativas de género, que el papá quería un niño y entonces a la niña la maneja como niño o al revés, ¿no? Entonces hay que tener a un bebé, esperarlo, pero entonces dejarlo ir siendo y irlo enseñando, irlo guiando, pero para que él se descubra, ¿verdad? Cómo es. Claro. Doctor, ¿la orientación sexual es un asunto de decisión de cada individuo? Fíjate que no es de decisión, ¿eh? Es un impulso que ya tú traes. O sea, tú no decides, hoy decido me van a gustar los niños, hoy decido me van a gustar las niñas. Tú lo sientes. Es algo ya intrínseco. Lo sientes. Y a lo mejor la decisión estaría en aceptar eso que sientes, que eso sería lo más correcto. Fíjate que hay una especie de broma que a mí me gusta mucho porque tiene mucho de cierto y es un mensaje para los papás. Dicen por ahí, fulanito tenía un hijo llamado Juanito. Juanito le dijo a su papá que quería aprender a cocinar y en una sociedad machista el papá le dijo no, porque cocinar te va a hacer homosexual y no lo dejó. Después Juanito le dijo, papá, yo quiero aprender a bailar ballet y en esos estigmas y etiquetas papá le dijo no, porque te vas a hacer homosexual y no lo dejó aprender. Después le dijo, papá, yo quiero ser diseñador de modas, la que tú quieras, ¿no? Para no poner etiquetas. Y el papá tampoco lo dejó porque sí iba a ser homosexual. Dice la historia, hoy Juanito es Juanote, es homosexual y no sabe hacer nada. Entonces eso es muy importante para los papás porque en ese miedo a que sean homosexuales, bisexuales o heterosexuales, podemos estar limitando el desarrollo de un ser humano valiosísimo, que más allá de ser una orientación erótica afectiva, es un ser humano productivo que puede dar mucho. No lo elegimos, eso sí es muy importante, no lo elegimos, entonces no se nos puede quitar cuando te digan, oye, eso que quieres no lo hagas. Entonces lo que tenemos que hacer como padres es aceptar y apoyar esa orientación que puede ir acompañada de la decisión de aceptarla de nuestro hijo. Claro. Entonces, en el caso de los padres, podemos decir que la función o el cómo manejarlo es en la observación, en la comunicación con el hijo, pero de ninguna manera obstaculizar su desarrollo y sus decisiones. Claro. Yo creo que ese sería el primer mensaje para los padres. Y lo que tú comentabas, doctora, el que se eduquen, que se informen o que se asesoren. Yo creo que todavía hay una parte de los profesionales de la salud que no se ha aprovechado y es justamente el sexólogo. El sexólogo o el psicólogo se sigue teniendo como un punto de que ni estoy loco ni tengo problemas sexuales. Entonces esa negación que sería tan bueno para los padres porque en un momento dado le pueden crear un ambiente muy propicio para que el niño o niña decida lo que va a hacer y lo que sea, los padres los apoyen. Claro que sí, porque el niño que se siente seguro en casa, entonces ya se va desenvolviendo muy bien en la sociedad. Dígase la escuela, donde entrenan, etcétera, donde van a divertirse.
Y segunda conclusión, entonces, no, genéticamente todavía no se podría decir. Todavía no. Nadie tiene la culpa porque no es una enfermedad ni un problema, ¿no? Sino simple y sencillamente es como el heterosexual, con sus mismas responsabilidades, con sus mismas frustraciones, con sus mismos retos hacia la vida, ¿no? Igual con cualquier otra Es una persona. condición más de vida. Exactamente. Claro que Yo creo que eso es también algo muy importante. Claro. El homosexual en sí, ¿creen que también en un momento dado ha reprimido el buscar asesoría, el buscar orientación por sentirse que tiene algo anómalo? Híjole, fíjate, tocaste un punto bien importante. Tristemente, esta falta de educación sexual hace que ellos mismos se metan al closet. Y a veces todo el mundo les quiere abrir y decirles algo y ellos no quieren salir. Y la otra, nos lleva tanto esta lucha de preferencias o lucha de orientaciones que luego el homosexual también es represor de las otras preferencias y comenzamos a hacer una especie de racismo sexual. Así como de repente yo no quiero a alguien por el color de su piel y el otro tampoco me quiere, comenzamos a ver esas aversiones y a veces entre el mundo homosexual hay una aversión al bisexual o al heterosexual y eso está mal porque estamos motivando una lucha de preferencias como hemos motivado muchas veces la lucha de géneros entre el hombre y la mujer. Claro. No. Sí, bueno, hay un punto muy importante, es lo que decía yo hace ratito y que ahorita lo está conjuntando Raúl, es que vamos haciendo que vayan haciendo grupos minoritarios, ¿sí? Como de los niños indefensos, como de los ancianos, como los de los homosexuales. Entonces van haciendo esos grupos minoritarios que no debían existir. Y entonces ese grupo muchas veces ya está a la defensiva de otros grupos, pero hay que darnos cuenta que nosotros, todos los que estamos aquí, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, de momento en cada cosa de nuestra vida pertenecemos a un grupo minoritario de algo. Claro. ¿Sí? Entonces hay que darnos cuenta que cada quien podría permanecer sin etiquetar esos grupos y luego cambiar de grupo. Sí, claro. ¿Sí? Y luego decimos, la sociedad es muy dura. Sí, nada más se te olvida que tú eres la sociedad también. Entonces duros. Eres muy duro cuando te conviene y cuando no eres muy flexible. Entonces creo que todos, por eso me gustó mucho y te comentaba cómo empieza tu programa, ¿no? Abrir la mente y cambiar de paradigma. Dicen que la mente es como un paracaídas. Si no la abres te puede costar la vida. Y en esto de la sexualidad hay que abrir la mente y documentarse. Ojo, documentarse científicamente. Porque luego se documenta uno en pensamientos mágicos religiosos que nada tienen que ver con la expresión científica de la sexualidad y comienza uno a caer otra vez en poner etiquetas y en reprimir la sexualidad propia y la de los demás. Claro, ahora aquí tenemos a dos grandes especialistas que además les comento que son esposos, entonces bueno, qué padre relación han de tener en todos sentidos, ¿no? Con ese open mind. Pero bueno, les comento que también esto es a nivel mundial, o sea, es un cambio que se está generando. El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud. Sin embargo, muchos moralistas y miembros de grupos religiosos han continuado con la situación de que la homosexualidad es una desviación sexual, que estamos viendo que no lo es, o igual pecado, que es algo que también te da en toda la torre, ¿no? Fíjate que hace ratito platicábamos detrás de las cámaras, ¿no? Todo lo que la mayoría no acepta, lo quiere excluir. Y en el ámbito sexual primero lo hicieron pecado. No solo la homosexualidad, todo lo que la mayoría no quiere aceptar o no reconoce que practica. Como la gente lo siguió haciendo y la ida al infierno no les pegó, lo hicieron delito. Como tampoco pegó porque la gente encontró la forma de evadir la sanción, lo hicieron enfermedad. Y entonces nos dijeron que nos íbamos a morir todos de sífilis y gonorrea. Como se inventaron antibióticos y todo esto se curó, entonces lo hicieron psicopatología. Hoy, afortunadamente, la sexualidad está siendo científicamente mejor estudiada y mucho más abierta, sacando lo antes llamado perversiones, parafilias o orientaciones diferentes, sacándolos de la patologización para que nuestro público entienda, dejarlos de convertir en enfermedades. Exactamente. Sería un punto importante, doctores, el hecho de que desde la primaria, desde que el niño es pequeño, se les empiece a dar la educación de todo lo que hemos hablado aquí. Desde preescolar hay forma de ir orientando a los niños, sí, en el aspecto de la sexualidad, a su nivel y también de ir previniendo que ellos sean víctimas de abuso. ¿Sí? De abuso sexual. Claro, entonces es todo otro tema, ¿eh? Claro, no, sí, pues lo aventamos enseguida. Mensaje, doctor, ya para despedir el programa. Pues nada más que la educación es la base de una mejor sociedad y hay que educar la mente y el corazón, decían por ahí los filósofos griegos. Doctora. Bueno, y que los papás, maestros y autoridades tenemos mucho compromiso y mucha responsabilidad con los jóvenes en formación, ¿sí? Para el desarrollo adecuado de su sexualidad. Claro, perfecto. Bueno, este tema no se agota aquí. Vamos a ampliarlo, vamos a tener más programas sobre este
este tema que es muy controversial, pero seguimos al pendiente en redes sociales, en Facebook, en Twitter, ahí me pueden encontrar. Cualquier pregunta lo pueden hacer de manera anónima o inclusive todo es confidencial, y por supuesto que los podemos poner en contacto con estos grandes especialistas que además son, bueno, con un trato humano padrísimo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Dentro de 8 días tenemos ahí varios puntos interesantes. Están lastimados de la espalda, les duelen las piernas, las rodillas, la columna. Dentro de 8 días vamos a tener un especialista, wow, padrísimo, muy dinámico en rehabilitación. Muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes.